Buena gente, hoy tenemos un unboxing muy grande, creo que son casi 50 figuras en total que vamos a ver. Primero voy a empezar con estas que conseguí en un canje que hice con un amigo coleccionista. Nos pusimos a hablar y terminé con todos estos troopers. Clones mandalorianos, otro clon ingeniero de Battlefront 2, Incinerator Troopers de los clásicos con el molde viejo, este trooper de la 187 que me encanta, ahora va a tener compañía el Galactic Marine del unboxing anterior, un piloto de gunship del pack Evolutions, estos troopers camuflados de la 41, que creo que son de un pack de Orden 66, este piloto que es de otro pack de Evolutions, un AT-AT Driver que venía en un pack con el vehículo y con este comandante, que es como un Bacara camuflado, muy bonito. Este otro driver que también es de un pack de Orden 66, dos troopers del batallón de asedio 442, dos clones comando Fizz Kirata del pack Evolutions y el francotirador del Battlefront 2. Este intercambio se dio gracias a que vendí muchas figuras de mi colección, decidí enfocarme más en Legends, en el universo expandido, que es lo que de verdad me interesa mucho, y dejar de coleccionar de la continuidad actual, digámosle, el canon de Disney. Así que hay más de 100 figuras que se retiraron de mi colección. Ahora sí, toca abrir la caja grande, que es una compra a McClunky Toys, que ya lo hemos mencionado antes, muy buena tienda, excelentes precios, excelente atención, muy buena onda, ¿no? Le tenemos mucho cariño acá en el canal. Es una compra muy grande porque se fue haciendo a lo largo de varios meses y al final hicimos un solo envío con todo junto. En esta cajita hay más figuras que están sueltas. Y bueno, vamos a empezar poniendo todo esto en la mesa y vamos a empezar con las figuras que están en luz. Tenemos primero este Swoop Trooper de Shadows of the Empire, ¿no? Todo esto de Power of the Force. Después esta figura que me vino con estas cartas. Este es Anakin Skywalker del pack de Orden 66. Es uno de esos moldes de episodio 3 que tiene algún tipo de movimiento de ataque que se acciona al presionar las piernas. Este en particular lo compré para regalárselo a mi sobrino, no creo que me lo deje. La figura tiene para colocar un brazo robótico al descubierto y el ataque funciona bien, está bueno. Se puede activar de dos formas, con las piernas o moviendo la cintura. También tenemos al droide médico de Vader, de episodio 3, que lo compré principalmente por esta base, ¿no? Me gusta esta base con lava como para exhibir alguna otra figura como un Vader. Este trooper animado de la 212 que estaba muy barato, por eso lo compré. Acá tenemos otro AT-AT Driver, que este es del batallón 212, que creo que también es de los packs de Orden 66. Este lote de troopers genéricos de episodio 3, la verdad yo quería sumar uno nomás, así que seguro termine usando estos otros para canje o para algo más. Y esta figura de Jackface, que se la voy a dar a un amigo coleccionista porque yo no junto estas figuras del Palacio de Java, ya tengo bastante con los troopers. Ahora vamos por las figuras en blister. Vamos a empezar con este Anakin de Clone Wars de Vintage Collection. Es la versión más vieja, pero es la reedición que salió hace unos pocos años con pintura nueva como actualizada. Creo que le dicen pintura digital. Hace poco compré el nuevo, el de la serie de Ahsoka, y quería compararlo con este como para ver cuál es el mejor. No estaba seguro y sí, la verdad que gana el nuevo. La reedición del viejo no está tan mal, pero tiene una falla que la he visto en todos, ¿no? Que es la pintura del rostro. Está como chueca. Yo veo el esculpido de los ojos y de las cejas y veo que la pintura está fuera de lugar. Entonces queda todo el rostro como muy raro. Vale la pena únicamente como para tener el cardback, que está muy lindo, ¿no? Tiene muy lindo arte, pero si no, vayan directamente por la figura nueva. Ahora vamos con uno de la Saga Collection. Este lo venía buscando hace mucho, es mi oficial imperial favorito, de hecho, de la trilogía original. El General Beers, seguramente lo conozcan de la batalla de Hoth. Y esta figura siempre me pareció el mejor Beers, porque si bien tiene poca articulación, ¿no? De rostro está muy parecido al actor. Y otra cosa que le veo de positivo es que tiene la armadura para lograr ambas apariencias. Lo podemos tener con un uniforme de oficial o con su armadura de cuando está en la batalla. Vino con un holograma de Dooku y me encantó esta figura, la verdad que estoy muy feliz de sumarlo a mis tropas imperiales. Creo que era de mis troopers imperiales, era el que más buscaba. Otra figura de Clone Wars que llegó es Obi-Wan. Con esta figura ya puedo completar el equipo principal de la serie. Se ve muy bien, la verdad que de rostro por lo menos creo que es el mejor Obi-Wan que he visto.
Y tiene también muy buena articulación, la verdad que se los recomiendo un montón. Esta otra figura va a venir bien para acompañar al General Beers. Es el 8080 Driver de Saga Collection, que para mí es el mejor de todos. Principalmente por su apariencia, o sea, el casco se ve muy igual a como salen en la película. El de Legacy, que lo tuvimos en otro unboxing, se ve como muy deforme el casco, ¿no? Como que no se ve como se tendría que ver. Este no, este está idéntico. Por más que sea menos articulado esta versión, me gusta más. Otra figura de vintage de Clone Wars, el comandante Wolf. Todas estas figuras de Clone Wars igual ya están, para el momento que subo el video, ya están con dueños nuevos. Porque bueno, como decidí enfocarme en Legends, parte de esa decisión es también por mi preferencia por la Clone Wars más vieja. Así que dejé de coleccionar personajes de esta serie, de todo lo que es la Clone Wars de 2008. Hablando de Wolf, originalmente las tropas de Plo Koon eran las del batallón 442, que ahora tengo 3 de estos. Inicialmente compré este y planeaba tener uno solo, luego conseguí los otros 2 sueltos del canje. Seguramente me deje solo este que tiene su caja y que está completo, y los otros 2 los use en algún otro canje para conseguir otra cosa. Total, no es una legión que tengo planeado expandir. La siguiente figura para mí está en el top 10 de los mejores clones que se han hecho. Es el Trooper del batallón 212 que salió en Saga Collection bajo el nombre Utapau Clone Trooper. Fue la primera figura que se hizo de este Trooper y nunca más volvió a salir uno con este nivel. Es de esas cosas que salen bien a la primera. Excelente detalle, molde, pintura, tiene battle damage, tiene todo. Y si no me creen que este es el mejor, acá tienen la comparación con los otros que han salido. Salvo que prefieran una versión más limpia, pero yo creo que este es el más parecido como lo vemos en pantalla durante la película. Estamos cerca de completar todos los clones de Saga Collection, porque también llegó el Combat Engineer, que en realidad tiene un nombre militar más técnico, es un trooper de la división acorazada 38 creo que era, y el Fifth Fleet Security Trooper. Muchos de estos troopers que salieron en Saga Collection son arte conceptual, tengo entendido, que no se utilizó en el episodio 3. Bueno, lo mismo con los troopers del Battlefront 2, muchos de los que están ahí son arte conceptual descartado. Otro de Saga Collection, este es el Shadow Stormtrooper, inspirado por su aparición en los cómics. Por ejemplo, estos paneles que vemos acá atrás creo que son de Crimson Empire. Y me encanta, la verdad, esta figura está muy linda, esta base cromada está impresionante, muy buena. Y la figura usa el molde clásico de Stormtrooper que ya conocemos, solo que en color negro. No, la verdad que está muy lindo, me parece increíble esta figura. La verdad que me gustó mucho y va a estar en mi colección al lado de Kir Kanos y Carnor Jax. Vamos con un par de figuras de la 30 aniversario. Este es el clon oficial de color azul, o sea que es el clon teniente. No sé si saben, pero bueno, los colores inicialmente significaban los rangos para los clones fase 1. Me encanta este color azul y siempre me han gustado estas monedas que vienen con las figuras. Y el otro que llegó también es este Trooper de la Legión 501, que esta versión de la 30 aniversario utiliza el mismo molde que el Tactical Ops Trooper que ya vimos de Revenge of the Sith hace un par de unboxing atrás. Nada más que tiene un color blanco más intenso, como más limpio. Me encanta el arte que tiene este blister, se ve muy lindo. Acá está comparado con la versión de episodio 3 que les mencioné recién. Muy linda figura, la verdad que me encanta este molde. Por más que tenga poca articulación en los brazos, son tan dinámicas las piernas, la articulación de las piernas es tan buena que creo que es mi molde favorito para los troopers de la 501. Este Scuba Trooper de la Legacy Collection, otra figura de la microserie Clone Wars para sumar a la colección. Nunca había notado que viene con un dibujo de las criaturas que salen en ese episodio, en la parte esta de lo que sería la mochila propulsora. Viene con partes para armar un droide, pero no creo que logre armarlo. Otra figura que llegó de Legacy es Yodo Cast, también incluye una parte de un droide. Esta figura usa un molde viejo de Boba Fett que movía los brazos al presionar el cohete de la mochila, similar a las figuras de episodio 3 que tenían algún movimiento de ataque. Y esta figura compensa ese molde viejo con un acabado de pintura excelente. Cuando uno lo tiene en mano se da cuenta de que está cubierto de pintura en todos lados, muy prolijo, muy lindo. Si no conocen al personaje, les recomiendo que lean el cómic, es realmente muy interesante. Esta figura no la voy a abrir porque me parece que la voy a usar en un canje. Se trata del Capitán Rex de Clone Wars.
pero esta es la primera versión que salió, la figura Mail Away, que la caja se transformaba en un diorama. Es el primer Capitán Rex que se hizo y yo no estoy coleccionando figuras animadas, así que lo voy a usar para un canje. Si buscan una versión realista del Capitán Rex en armadura fase 1, hay una figura no oficial, ¿no? Una figura trucha que se ofrece en AliExpress, que es excelente. Usa el molde nuevo de clones de Vintage Collection. Por último nos quedan los Comic Packs, que son 3, aunque uno está incompleto, tiene solo una de las figuras. Vamos a ir rápido por estas porque ya se está haciendo bastante largo el video. El primero es el pack de Alpha, ARC Trooper Alpha y Obi-Wan. Hace un par de años solía tener este Alpha, pero no estaba en muy buen estado. Estaba un poco maltratado por su dueño anterior. Así que me alegro de conseguir uno que esté completamente nuevo. Se ve impresionante. Alpha es uno de los personajes más importantes de las guerras clónicas de Legends. Tengo entendido que originalmente Rex iba a llamarse Alpha, o sea, iba a ser este personaje, pero le cambiaron el nombre porque ya había muchos personajes que empezaban con A, que ahora que se sumaba a Ahsoka junto a Anakin. Igual Rex y Alpha no se parecen en nada, ¿no? Si vemos las personalidades son totalmente diferentes, así que me alegro que Rex haya tenido un nombre distinto y estos dos personajes no sean lo mismo. La figura de Obi-Wan usa el molde articulado de episodio 3, ese que tiene articulación de cuerpo completo, pero la túnica, al ser de un material tipo goma, le limita un poco el movimiento. Viene también con una máscara de prisionero porque creo que en el cómic lo capturaba Ventress y le colocaba esta máscara. El comic pack incompleto tiene al comandante Keller, el cual usa un cuerpo de Airborne Trooper. Me encanta esta figura, hace mucho que la buscaba. Seguramente después busque el marín común todo blanco por algún otro lado, cosa de tenerlo completo. Y el último comic pack es el de Mara Jade con Luke Skywalker. Mara Jade es otro de esos personajes que son muy importantes para el universo expandido y los he buscado durante mucho tiempo. Así que estoy feliz de finalmente poder sumarla a la colección después de tanto tiempo. Me alegra que sea esta versión también porque siempre me gustó el aspecto, ¿no? la vestimenta de Mara, que es con la capucha y las gafas. Y creo que esta es la única figura que trae eso. Y en cuanto a la figura de Luke, tiene su traje de piloto como si se lo hubiera sacado a medias y se lo hubiera ajustado a la cintura. Y el casco de piloto que tiene como un respirador. La verdad que está muy buena estas figuras. Los Comic Pack son realmente, creo yo, de los mejores productos que ha sacado Hasbro. Recibir un par de figuras, ¿no? Un juguete, digamos, acompañado de un cómic que tiene una historia donde aparecen estos personajes, ¿no? Además de motivar a los niños a leer, ¿no? Y a ingresar a todo este universo que hay dentro de los cómics, me parece una movida súper inteligente. Por algo los comic packs son carísimos y muy difíciles de encontrar. Y la verdad que no entiendo cómo es que esto no continuó. Finalmente, última figura, lo había perdido de vista porque había quedado atrás de los comic packs. Es el Shadow Trooper de Revenge of the Sith. Básicamente un trooper del batallón 212, pero en color negro y con las marcas en color gris. Se ve muy bien, ¿no? El visor rojo realmente resalta y llama la atención. Con esta figura ya tengo completo mi batallón 212. Y aquí termina el unboxing final. Final porque no voy a seguir grabando estos videos. Reciben muy poca atención, muy pocas vistas. Siento que no hay interés realmente en estos videos y toma tiempo editarlos. Tiempo que últimamente casi no tengo. Así que prefiero enfocar ese tiempo en los otros videos que reciben más atención. Como por ejemplo las maquetas, las reseñas de las maquetas de aviones. Aún así voy a subir otro video mostrando mi colección como para darle un cierre. Más cerca de fin de año sea seguramente. Y las compras de figuras van a continuar aunque no les esté dedicando videos. Así que bueno, les mando un saludo a todos. Chao.